Te damos la bienvenida a Minimalizados, el podcast por y para emprendedores y emprendedoras que no solo quieren hacer crecer su facturación. Hablaremos de negocios, psicología y desarrollo personal junto al psicólogo Darío Benítez y al marketer Nacho Martín. Buenos días por la mañana, o por la tarde, Nacho. o por la noche, Sí, porque claro, es que se nos va la pinza. Y yo estoy ahora saludando a la gente de twitch.tv/minimalizados y claro, aquí es de día, que por cierto, hola André, hola Yolanda, hola a la gente de Twitch, que ya sabéis que estamos por aquí. Pero, ¿por dónde estamos más también, Darío? Pues mira, si vais a minimalizados.com podéis suscribiros a la newsletter que yo amablemente escribo cada semana y de la que aún nadie, absolutamente nadie, se ha dado de baja. O sea que, Ojo, bueno, churn sí, rate de 0. un churn rate de cero. También es verdad que es como no hacemos spam, porque no tenemos nada que vender, porque ¿Qué somos spamear? minimalistas, que vamos a spamear. Ya, ¿qué Bueno, vamos a hacer? sí, Podemos nada. spamear algo. De hecho, seguimos con ese De llamamiento porque hecho, ya tenemos ahí a eh, gente ahí interesada, pero... ya estamos empezando. Sí, nuestro objetivo con este podcast es, for fun, ya sabéis que Minimalizado es un podcast en el que nosotros experimentamos. Como ayer le dije a Darío, esto es Sí, la escombrera de nuestros proyectos. es cierto, desde aquí yo es donde aprendo las cosas para psicoflix, esto es mindfulness y no sé, para la vida en general. Y Sí. bueno, pues queremos que este podcast se monetice a través de patrocinios. Sí, ya Ya está. está, es lo único que queremos. Y la monetización, pues la monetización es para que cuando vayáis a redes sociales veáis contenido. De hecho, estamos invirtiendo pues Sí. ese dinero del patrocinio en personal que se está dedicando a mover las redes Mm. para que más gente nos escuche, para que esto tenga sentido, para que los patrocinadores queden contentos, en fin. Para mí la historia y para intentar un poco profesionalizar esto que estáis escuchando y lo Sí, seguiremos haciendo ahora mejor porque a más profesionalización, pues mejor calidad tendrá. Eso es así. Ujú. Y ahora ya Y ya estamos está. en TikTok, en Instagram, en Twitter con vídeos y tal, que nos están haciendo muy chulos. Por cierto, Nacho, salgo bien con gorrito en el... sí, parezco moderno, si salgo en Sí, TikTok si vais a hablando así. Twitch podréis ver Muy a bien. Darío ocultando su calva con un La gorro. O sea, calvicie. está en esa fase. Es Claro, Energía, para quien no lo conozcáis, claro, el de los monsters, que es hostia, así. no, eso Que le habla a no, niñas eso pequeñas ya. por Instagram. Ese. No me hagas referencias. Ya está, me lo he quitado. Ahora ya se la Sí, quita. Pero no pasa vuelvo a nada, ser calvo. Darío. No sientas culpabilidad por aquello que haces. Igual que cuando necesitamos descansar y de pronto Sí, sentimos ya culpabilidad. sabéis, Bienvenidos al esto tema está de hoy. guay, ¿sabes? Porque el ¿Qué pasa? episodio lo he propuesto por algo, ya sabéis que lo basamos en nuestras vidas en muchas ocasiones. Sí. Y yo he visto que ya hace tiempo lo que me presiona para trabajar más Ujú. no es en absoluto generar ingresos. No, eso está A claro. veces, Si a fuera por veces es la generar ingresos, culpa. no estaríamos ninguno de los dos haciendo lo que hacemos. Claro. que- No, claro, pero por ejemplo, sería fácil y mi trabajo es, bueno, podríamos llegar a verlo. Pues claro, cuanta más agenda tengo llena, más Sí, ingresos genero, claro. ¿no? Diríamos que cuanta más terapia doy, más pasta tengo. En el tuyo Hostias, queda claro, sí, 100%. De hecho, bueno, eh, y aunque emprendas pasa un poco, o sea, realmente es lo mismo en terapia como emprendiendo y no... O claro, sea, que tu precio ahora no tenga un precio fijado, ¿sabes? Es decir, no... sí, ahora Siempre tienes traducimos esa tiempo sensación de de trabajo decir, por dinero. claro, Ya, pero siempre te queda esa sensación, ¿no? De decir, guau, es que si le dedicara una horita más a, por ejemplo, a hacer contenido en sí, TikTok, y así tendría más clientes, y así tendría no sé qué, tal. ya. Ya, pero es una trampa en la gente que dé servicio, ¿no? Porque pues, no es solo como psicólogos, sino la gente que hace consultorías o gente que, digamos, que se traduce muy rápido su tiempo por dinero, ¿sabes? Sí. Porque cuando tú estás haciendo cosas que, digamos, son importantes, que no generan ingresos, rollo en Nicehop, ¿no? Tú, por ejemplo, estás a lo mejor pues, haciendo una campaña o cualquier cosa. Yo tengo un momento en Nicehop donde sí que siento el hecho de que parar es un problema.
y es cuando yo no atiendo las peticiones muy personalizadas de los clientes. Para que nos hagamos una idea, en la agencia hay un 80% que está automatizado y un 20% que requiere de atención humana. Ese 20% siempre corresponde a ventas de alto ticket y demás, de gente que de pronto quiere pues un buen hotel, un viaje que a lo mejor requiere de más preparación, que no es una escapada de 3 días a París, sino que es un poco más, ¿no? Eso siempre requiere una parte humana de ventas. Y esa parte, anteriormente, antes de la pandemia y tal, pues teníamos personal encargado de ello. Ahora con el tema de la pandemia me encargo yo. Aquí hay un problema, y de hecho esto lo estoy notando yo, de cara a este mismo fin de semana. Yo llevo semanas, salvo porque me fui de viaje el fin de semana anterior y me obligué de alguna manera a parar, pero llevo semanas que, como tú bien sabes, Darío, yo ayer te decía, creía que era miércoles. Y de Está pronto loquísimo, ¿eh? era como que, claro, hoy teníamos que grabar el podcast y digo, ostras, no he hecho el guión. Pues realmente el guión yo no lo tengo time bloqueado. Yo el guión, si me viene la idea, la hago y ya pueden ser las 2 de la mañana, que me pongo en la cama con el móvil y lo hago. Pero en concreto es Qué que, bien, que sano. bueno, pero porque es cuando me viene la inspiración para hacer este tipo de contenido. O sea, yo ahí no puedo, por mucho que quiera, la inspiración no se puede time bloquear. Bueno, esto Bueno, da para podcast. bueno, Da para podcast. buah, buah, ¿eh? Da para Título, ¿eh? podcast. La Título. inspiración no Luego se puede time grabamos, bloquear. Hostia, es bueno. grabamos sobre eso luego, ¿eh? Venga, Sí, 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 apúntalo. me gusta. Pero Sí. dicho esto, claro. Apúntatelo en la calva. Nada, pero dicho esto, resulta que, claro, que de pronto yo de lunes a viernes estoy a saco, porque es como lo normal. Además, pues mi pareja está en sus cosas, yo estoy en las mías, tal, 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 tal. Y claro, llega el fin de semana y dices, ¿paro o no? Porque Ya. ya aquí estamos un poco, ¿no? El hecho de que si paro, dejo de ganar. En mi caso Ya. es una necesidad, porque soy una agencia de viaje y estamos en plena pandemia. Pero si hablamos de avaricia es diferente. Es decir, Ya. aquí primero habría que diferenciar si realmente hay necesidad o no. ¿Qué ocurre si paramos? Bueno, a ver, lo que pasa es que depende mucho, mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, te decía que en el caso de los servicios, pues tú puedes que sientas, ¿no? Que exactamente hora que dedicas, hora que ganas. Chungo por el tema del autocuidado y en concreto en los psicólogos que nos escuchan, pues no podemos dar más de X sesiones, ya depende de cada uno y del ritmo y tal. Porque es que si no baja muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Nacho, es una locura porque al principio cuando, pues no ni cobraba, porque cuando empecé a hacer las prácticas, recuerdo me metí en una dinámica, me metí en una dinámica muy chunga de dar un montón de sesiones. Sí, sí. Al principio de, Que de pero hecho hay ya te muchos digo, psicólogos que se les conoce que a día de hoy todavía siguen dando 12 horas de sesiones. pero qué locura, ¿eh? Claro, a veces el contexto te obliga porque no te queda otra. Por ejemplo, los que trabajan en la pública, hostia, ¿qué van a Sí, hacer? Si claro. le va pasando gente y tal, no pueden elegirlo, ¿no? No, no, yo Pero te hablo de también, privados. Te hablo de, sí, sí, vamos, claro. tengo nombres y apellidos de gente además muy referente del sector que han tenido incluso problemas personales. Por Mm, eso, porque tú los ves y dices, no, es que esa persona está todo el día pasando consulta. Y es ya, como, no se puede. ostras. Y Mm. ahí sabes que es avaricia. Es que tampoco lo... O sea, y es lo que te iba a decir, que es que a veces no está claro En este caso, porque vienen otras emociones. Ahora lo veremos. Lo que sí que es cierto es que está como muy... se ha reforzado demasiado el tema del sobreesfuerzo, ¿no? Papás y mamás que hablan con la boca grande sobre cuánto curra a sus hijos, cuántas horas invierten, que se están machacando un montón en conseguir sus metas. Y qué guay, ¿no? Incluso si luego no hay una repercusión tal cual, ya se está sacrificando. Y entonces vemos que se refuerza muchísimo ese sacrificio. Tienes mm, que rendir, tienes que producir, tienes que ganar. hincar Tienes codos, ¿no? que Eso ser... viene desde la infancia, ¿no? El tienes que hincar codos. sí, Si tú no estás delante del sí, libro, pues claro, obviamente que ojo, que ahí estamos hablando de una edad muy complicada. Entonces, a lo mejor, pues sí que necesitas un poco ese refuerzo de decir, oye, hinca codos, mm, cabrón. ya, Pero sí es cierto
que esto se acaba derivando, que acaba evolucionando, que acaba avanzando en el tiempo y llega a un punto que dices, es que este hincar codos también debe ser igual en el trabajo. Si tú no estás todo el día currando, te miran mal. Ya. Y ya, No, y ya no. no estamos hablando de Twitter, que Twitter te mire mal porque tú no pongas un tweet diciendo como Víctor Correal que ha levantado 20.000 pavos con su membership site, ¿sabes? O sea, Sí, no, y pero eso bueno, está muy bien, pero que- el rollo es cuando ya además es una cosa que queda interna en tu casa, por ejemplo, ¿no? El hecho de que no, mm, es que mi pareja está todo el día currando, wow, ¿sabe? Y mm, vacila de ello, tal, que es que eso lo he visto en TikTok. O sea, el otro día vi a una ya. influencer eh, presumir de alguna manera de que su pareja era un directivo de una multinacional y que estaba todo el día currando y que no le hacía caso, pero no lo decía como algo malo, sino como en plan, mira, 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 mira. Y es como, Qué mal, tío. a ese Y qué punto machista estamos. todo. Bueno, Ya, ya, bueno. eh, eso es otro tema. Pero en fin, es cierto que hay personas, justo has mencionado a Víctor Correal y a mí me consta que disfruta, ¿no? Que para él cosas como no es asunto vuestro es un hobby. Es cierto que hay personas que disfrutan pues creando cosas y eso Mm. no lo podemos negar tampoco. Pero hay personas que también disfrutan haciendo otras cosas, ¿sabes? Que no tienes por qué ya lo decíamos, ¿no? De hecho, como que sea el reel este que has publicado, me lo han comentado mucho, lo de hacer productivas nuestras aficiones. Sí, De mi círculo me lo han comentado bastantes personas. sí, sí. No tenemos que ser tampoco productivos en ese rollo. Ahora bien, estamos criticando mucho la sobreproductividad, pero es cierto que, y ya mencionando, porque yo mi mención a Víctor era por un vídeo que ha sacado, en las notas, ha sacado un vídeo en los que habla de los beneficios que de verdad da de su suscripción, ¿no? El membership site, pues tiene el MRR, ¿no? Que es, básicamente son los Lo ingresos que te entra todos recurrentes los meses. mensuales. Sí, pero esos son los ingresos. Luego el beneficio y él analiza pues todo lo que tiene que ir pagando, ¿no? Y los impuestos, el autónomo y tal, y se queda en una mierda. Entonces, también somos conscientes de que vivimos en un contexto en el que entre unas cosas y otras cuesta muchísimo. A veces cuesta muchísimo ganarse la vida. Sí, sí. Entonces, De hecho, eso eh, no es cosa nueva de Víctor Correal, ¿no? O sea, a nosotros en la agencia nos pasaba. Y nos pasa. Que claro, tú ves los claro, números y dices tú, ostras, pues no tiene que ir tan mal. De hecho, sabes que Nike factura más que tus proyectos. Pero claro, los gastos que claro. nosotros tenemos llega a un punto que dices tú, no somos rentables. Y dices, "Ah, ¿por qué? Bueno, aparte de por la pandemia, ¿no? Pero que llega un punto que dices tú, es Mm, que, claro, dices tú, es que ni con eso. O sea, es que depende mucho del claro. negocio y depende de muchas historias. Que ahí es donde podría entrar todo esto del minimalismo, aunque también sería, como lo mencionaban, ¿no? Que el minimalismo era como una especie de Eh, necesidad camuflada, ¿no? Que había una romantización del minimalismo sí, en cuanto a que al final te ves obligado a reducir tus caprichos o, entre comillas, tus necesidades simplemente porque es que no puedes, claro, ¿sabes? claro, claro. Entonces, este punto también lo vamos a tener en cuenta, evidentemente. O sea que no todos los casos van a tener una responsabilidad individual en cuanto a reducir un poco este ritmo de productividad. Vale, cuando entramos entonces en esta rueda de la productividad, Productividad. Ujú. aquí ya empiezan otros factores que a mí me parecen interesantes. Ya hemos hablado de la avaricia, hemos hablado de la ambición y de todo eso. Bien, entendemos que no vamos a quemar mucho este tema, el de no necesitamos tanto dinero para ser felices, etc, etc, etc. Te voy a hablar de algo de lo que yo me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo y que creo que ahora gestiono bastante mejor, pero que me ha supuesto una trampa, que es la culpa, en mi caso, con los clientes, con los pacientes. Y esto da igual el contexto en el que te muevas, porque puedes llegar a sentirlo. Cuando alguien se acerca a ti y le tienes que decir, oye, muchas gracias, joder, por confiar igual, pero es que resulta que no te puedo ver hasta dentro de un mes, Ya, ¿sabes? claro, claro. Y ahora, ¿sabes? Y esa persona, en mi caso, además, más delicado, joder, pues tal vez necesite urgentemente tu ayuda. No, y en tu caso, Y claro, además, hay cierta urgencia,
mucho más significativa que, por ejemplo, en el caso de la agencia. No es lo mismo una persona que realmente tiene problemas con su salud Claro. mental que una persona que lo que quiere es irse de vacaciones. La Mm, responsabilidad y la culpabilidad ahí es muy diferente porque ujú. tú no sabes tampoco realmente qué es lo que hay en la cabeza de un cliente tuyo, porque No, claro tú no que sabes no. si esa Y, persona a lo mejor está en una situación límite y tú le estás diciendo que mm, no. Ahí entiendo yo claro. mucho más la culpabilidad que a lo mejor en mi caso de decir, bueno, es que esta persona no se puede ir a París porque llevo 3 días sin atenderle porque Mm. estoy descansando. En tu caso es como, Ese, y si esta persona de pronto se tira por la ventana, es como, yo bueno, entiendo tu esperemos que rum no, rum, pero ¿sabes? claro, eso te machaca y a veces te hace poner sesiones a deshora y eso pues tampoco es del todo sano. Luego está esa evitación del conflicto. Por ejemplo, en Psicoflix lo veo diferente cuando algunas personas tienen problemas con la web, con algún Sí, curso o con algo, ¿no? Y pues eso suelo ser yo el que lo arregla. Y claro, si yo trabajase los fines de semana, muchas personas tendrían arreglado ese problema, ¿sabes? Pero ¿qué implicaría eso? Entonces, luego viene la parte esa de, uff, no quiero que nadie se enfade, no quiero que nadie esté mal, no quiero que... Es una mezcla entre culpa, miedo a que te digan cualquier cosa, y eso también me parece bastante chungo, y no es avaricia. claro, aquí el problema está en que nos estamos poniendo como piedrecitas encima, es decir, nos estamos metiendo un montón de carga sin darnos cuenta y realmente sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Es decir, el hecho de que a lo mejor tú te estás rayando de más, ¿no? Por ejemplo, con proyectos como el de Psicoflix, porque voy a apartarla, o sea, voy a quitar de en medio la parte de la terapia como tal, porque entiendo que ahí hay cierto fundamento en el hecho de que te rayes, ¿no? Por decir, ostras, es que esa persona puede estar realmente en una situación límite, tal, no sé qué, tengo que ayudarla. Ahí es una situación más delicada, pero intentando también, ¿no? Un poco que la gente que nos escucha pues se sienta un poco identificada, ¿no? Puede ocurrir que, oye, que tu proyecto a lo mejor no tiene ese perfil, ¿no? Tan sanitario, tan urgente y demás, Ujú, como puede ser el caso de Psicoflick, que al final no deja de ser formación y que si se rompe la web hoy no pasa nada, te suscriben mañana. El problema viene ujú, cuando nos estamos cargando, ¿no? O nos estamos poniendo ese peso en la espalda sin ningún tipo de sentido, ¿no? Simplemente por el hecho de que tú, a lo mejor, Darío, estás escuchando a Pau Ninja, a Víctor Correal, estás siguiendo en Twitter cuentas de Hustle Culture, abres LinkedIn, abres tal y ves que todo el mundo está haciendo cosas siempre y que todo el mundo ujú. está lanzando proyectos nuevos y que todos sus proyectos van perfectos y que además de que van perfectos facturan que flipas y ahora tú hoy tienes la página rota y no te apetece arreglarla, pero tienes que arreglarla porque de pronto mañana escuchas en el podcast que fulanito de tal está sacando 4 o 6 proyectos y dices tú que yo no puedo sacar 4 o 6 proyectos, saco 5 y esa carga al Claro. final lo estás haciendo de manera inconsciente y sin darte cuenta y tienes que ser Ujú, productivo porque como pares un día tú ya no formas parte de ese ecosistema que a ti en cierta medida te gusta ujú. y te pone. Pero, ojo, ah, ah, A ver, ah. claro, aquí yo te lo pongo en debate también, Nacho, por cuando la responsabilidad empieza a diluirse, ¿vale? Y te voy a poner algún ejemplo. No me ha pasado nunca, pero, o sea, nunca. Me ha pasado pocas veces, que pueden ser dos, en las que haya habido algún problema, tres, sí, yo contándola en mi cabeza, en las que haya habido algún problema con la agenda, ¿vale? Con mi agenda de la que utilizo. Del rollo de que no se haya registrado bien una cita, de que no haya avisado bien a una persona, bueno, qué sé yo. Y claro, pues yo me he visto alguna vez con una sensación muy desagradable de, hostias, esta persona ha venido a terapia, no, o sea, no le tenía el hueco reservado porque había habido un problema con la agenda, ¿y ahora qué? Ha perdido su tiempo y ahora yo me siento mal. Yo ahí considero que soy responsable de lo que ha pasado, aunque el fallo no haya sido, como decir, personalmente mío, haya sido un fallo técnico, da igual, la responsabilidad es mía. Entonces, en ese tipo de situaciones, yo lo que he hecho normalmente, pues bueno, he cogido huecos donde he podido, incluso he tenido que trabajar, ya sabes que los viernes no había consulta, he tenido que ir un viernes y además le he regalado la sesión, porque considero que esa es mi responsabilidad. Em,
a veces los límites, todo de la responsabilidad, como que se nos va de las manos, ¿no? Es que yo tengo que atender todos los tickets a todas las personas que quieran un viaje. ¡Puf! Y entonces, digamos que, y te lo he apuntado aquí, a veces lo que es una excepción se puede convertir en norma. Y ahí es donde empiezan, creo, los problemas, ¿no? Cuando es un poquito, un poquito. Entonces, creo que tenemos que empezar a valorar nuestros límites. Bueno, ahí el problema está no en el hecho de que valoremos nuestros límites, sino de primero ponérnoslos. O sea, es que, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Sabes lo Ya. que te quiero decir? Es que dices tú, valoramos nuestros límites, pero es que tenemos límites que valorar. Ya. ¿Dónde está nuestro límite? Primero tendremos que ponérnoslo, ¿no? Bueno, en emprendedores autónomos y tal, como que los límites son muy difusos, ¿no? Claro. Em, es que cuando empiezas, cuando acabas. Yo llevo ya mucho tiempo asumiendo que mi horario es de tarde, sea el de terapia, que luego por la mañana hago otras cosas, pero en realidad, No, en tu no sé. caso, porque te marca, es que a ti te marca mucho la agenda los clientes, pero es que a mí no me la Claro, marca pero eso. Yo siempre tengo claro, algo en que tu hacer ya. Eso es una movida. Porque tú, Nacho, ¿cuándo terminas de trabajar no termino, oficialmente? cuando me acuesto. Sí, sí, no, no es broma, cuando me acuesto. Porque a mí me entra de Ahora pronto bien, una urgencia con un cliente que está de viaje a las 12 de la noche y yo me levanto de la cama. claro, esto es interesante, Nacho, porque tú ahora estás en una situación que el episodio de hoy te tiene que estar dando muchas vueltas en la cabeza, me parece a mí. No, de hecho, el Porque, episodio de la semana que viene, que el que vamos a grabar ahora en directo en Twitch, tiene truco. Porque es la respuesta a este episodio. Cuando tú ya hayas hecho interesante. reflexión, vamos a hablar del día mínimo viable. Vale, Ojo, luego me MVD contarás. en vez de MVP. Ahora os cuento. Luego me contarás, vale. Porque, hombre, tú ahora estás en una situación de un poco, no vamos a decir límite, pero sí excepcional en tu vida. Mm. Han habido muchos cambios, de repente te has posicionado, o sea, eres tú quien dirige la empresa, tienes pleno control, pero también plena responsabilidad. Estás en una situación también crítica por todo lo de la pandemia. Estás ahora en supervivencia con la posibilidad de, pues, de petarlo también, evidentemente, pero con toda la tensión de hacer bien las cosas. Y evidentemente, cuantas más cosas bien hagas, más repercusiones positivas tienes. Y además tienes inversores. La verdad es que te voy a dar un abrazo cuando te vea, Nacho. No, yo creo que aquí realmente sí que se puede poner un límite y es básicamente hacer, y tú lo marcas aquí en el guión, ¿no? Hacer las cosas que de verdad quieres hacer en tu vida y, y reducir aquellas que haces a corto plazo simplemente por hacer o por obligación o porque está bien que lo hagan, ¿no? Oye, hay momentos en lo único que puedes hacer aquí es decir, oye, ¿qué es lo que me apetece hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y hazlo. Hay que diferenciar muchas veces de cuando hablamos de la matriz de Eisenhower y siempre ponemos prioridad a aquello que es urgente. Creo que muchas veces habría que poner prioridad a lo importante y no tanto a lo urgente, porque lo urgente al final nos acaba metiendo en una espiral donde realmente no estamos haciendo lo importante para nuestro negocio, para nuestro proyecto. Hay que O para coger nuestra vida. exacto, o sea, lo que es urgente y no es importante, obviamente, delégalo. Eso está claro. Lo que es urgente e importante, aquí hay que tener cuidado, que muchas veces lo confundimos y pensamos que es importante y no es importante. Preferiría antes hacer aquello que es importante y no es urgente a hacer aquello que es simplemente urgente. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. Y yo creo que aquí es donde se pueden empezar a meter límites, a centrarnos más en la palabra importancia y no tanto en la palabra urgencia, porque creo que el problema que tiene la productividad o esta cultura del ajetreo es precisamente que le estamos dando mucho más bombo a esa urgencia que a la importancia. Y ahí es donde yo creo que realmente reside todo el tema de los límites, en el hecho de decir, oye, es que esto es importante, me da igual que no sea urgente, pero es que mi negocio depende de esto, a largo plazo da igual, pero es importante para mí, es importante para el negocio, pero Y bueno, o para tu proyecto, para lo que sea, da igual que no sea urgente, pero es importante. Entonces, la urgencia, vamos a intentar quitárnosla de en medio, si puede ser otra persona mejor, o incluso
intentar redefinirla para ver si realmente es urgente, que muchas veces le ponemos urgencia a cosas que no la son. Entonces, vamos a El poner más el foco en la problema es importancia. lo que hay detrás de esa urgencia, que pueden ser un montón de emociones porque estamos Hombre, hablando de claro, si trabajo, detrás de la pero urgencia está Hacienda, pues obviamente no, hombre, pero es otro está, no, rollo. pero me refiero que puede estar la culpa. Por ejemplo, veremos que al final acabamos, pues tal vez volcándonos en mucha gente. Hablo ya a nivel Mm, personal. Estás haciendo favores, ¿no? Te pide un colega, oye, tío, me echas una mano con esto, no sé qué tal, y tú no das abasto, pero te sientes culpable si no le echas una mano, tal y cual, y entonces al final, de nuevo, cedes. Eh, ya está, es que incluso en los compromisos estamos viendo que situaciones se vuelven urgentes y tenemos que darnos la importancia que necesitamos. Y bueno, y con esto, Nacho, creo que podemos ir dejándolo. Recordar a la gente que estamos en un montón de plataformas, aunque a veces me escriban y me digan, oye, poneros en mi plataforma. Ya estamos. Hablo de Amazon. Hola, Amazon. Amazon Music, estamos ahí, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcast, en iVoox. Y recordad que podéis dejarnos vuestras valoraciones, podéis suscribiros, podéis seguirnos, compartir los episodios si os gustan y de nuevo escucharnos ya como está. siempre cada viernes. O sea que